pues vamos a ir empezando entonces. Bienvenidos todos a la charla de En búsqueda de una IA inclusiva. En primer lugar nos gustaría darle las gracias a todos los sponsors y al equipo del Software Crafters Barcelona por darnos la oportunidad de dar esta charla y a vosotros por venir a escucharnos, ¿no? Lo que os tenemos que contar. Nos gustaría empezar en primer lugar con una adivinanza que es la siguiente. Un padre va con su hijo en un coche y por la carretera demasiado rápido y bueno, tienen un accidente en el que el hijo queda muy herido y el padre pues muere. Entonces llegan los servicios médicos y dicen: este chico tiene que atenderlo ya la eminencia médica, porque si no se va a morir. Entonces van las ambulancias corriendo al hospital, la eminencia médica, que baje ya, que lo tiene que operar, y cuando llega la eminencia médica mira al chico y dice: yo no puedo porque es mi hijo. Entonces, ¿quién creéis que es? La madre, ¿no? ¿Alguna otra opción? ¿Podéis estar equivocadas? Otro padre, vale. Entonces, la gente cuando se le hace esta adivinanza se queda un poco, no como vosotras, se queda más como, ay, no sé qué contestar porque es que el padre está muerto. Y esto evidencia un poco los sesgos que tenemos nosotros ya mismos, ¿no? Porque pues eso, podría ser la madre, podría ser el padre. Yo a un amigo se la hice y me dijo: tiene que ser Dios porque es que el padre está muerto. Entonces, bueno, nos gusta empezar la charla con este ejemplo para que veamos que si nosotros mismos tenemos este tipo de sesgos, es muy fácil inferirlos en los datos con los que vamos a entrenar el modelo luego. Bueno, pues nosotros somos Sara y Cristian. ¿Quieres presentarnos? ¿No? Vale, pues nada, somos Data Scientist en Plain Concepts, matemáticos los dos de formación, que aquí me dijo Cristian que recalcase que hay mucha gente, ¿no?, que viene del ámbito de la informática, se pasa al Machine Learning. Nosotros pues hicimos un poco el camino inverso, de mates a Machine Learning. Y nada, hoy os vamos a estar contando un poco pues cómo podemos hacer que nuestros modelos de IA y demás sean más inclusivos, responsables y éticos. Entonces nos gustaría empezar contándoos un poco unos casos reales, porque aquí no venimos a hablar de algo que vaya a pasar y tenemos que estar preparados porque va a pasar esto y tenemos que hacer esto y esto, no. Y no vamos a hablar tampoco de algo que ya pasó y cómo lo solucionamos nosotros. Vamos a hablar de algo que está pasando ahora mismo, que tenemos que ser conscientes y poder irlo modificando a medida que pasa. Entonces, bueno, vamos a ver unos casos reales, igual algunos os suenan, otros no. Y el primero es este ejemplo de Google Translate, en el que se evidencia un poco pues, como el sesgo que acabamos de comentar, con técnicas de procesamiento de lenguaje natural, que para los que no sepáis sería como el texto dentro de la IA, y aquí vemos una traducción de español a turco. Escogimos turco porque el turco es un lenguaje neutro, como el inglés, el it. Entonces, en turco no hay él o ella, está el o. Y si vemos, cuando hacemos de español a turco, vemos que ella es doctora, lo traduce por el obir doctor, y él es enfermero por obir hemshire. ¿Qué pasa cuando hacemos la traducción inversa? Que ya no es ella el doctor, ahora es él, y ya no es él el enfermero, ahora es ella. Entonces es un poco el sesgo que veíamos en la adivinanza, que la eminencia médica no puede ser ella, ¿no? O no puede ser él porque ya no puede ser otro él. Otro ejemplo que tenemos es un error que había en el algoritmo de Google Fotos, que cuando dos personas negras sacaron un selfie, el algoritmo le dijo: vosotros sois gorilas. No queda bien, ¿no? Entonces, bueno, Google Fotos lo que hacía era, tú subías tu foto y él etiquetaba, pues, por ejemplo, si sacásemos solo una foto, diría grupo de personas, proyector, ordenador, pues a ellos le dijeron gorilas. Entonces, claro, son importantes estas charlas para tener esto en cuenta y que no pase. ¿Qué hizo Google para solucionar esto? Eliminó la etiqueta. O sea, ya no eres un gorila, pero tampoco eres una persona, ¿no? Entonces, cuando se sacaban fotos de gorilas, tampoco funcionaba, porque el modelo no tenía para decir, eres un gorila. Y luego, ya por último, este ejemplo que Amazon hizo un modelo de IA para ayudar en el proceso de... Bueno, me sale recruitment. Para ayudar a los de recursos humanos a contratar gente, y tuvieron que cerrarlo porque discriminaba en contra de las mujeres. Entonces yo, por ejemplo, con el mismo currículum que Cristian, simplemente porque yo soy chica y él no, pues a mí me habría discriminado. Entonces pues los de Amazon dijeron: vale, esto lo cerramos.
¿Esto por qué puede ser? Pues porque probablemente en el conjunto de datos con el que ellos entrenaron ya tendrían esa política, aunque no fuesen conscientes, de contratar a más hombres por lo que fuese. Y esto también se ve, por ejemplo, en los comités ejecutivos de las empresas. Casi todos son jefes, no hay jefas. Entonces, pues, si esta es la realidad, tenemos que tener cuidado a la hora de crear nuestros conjuntos de datos, que nos va a explicar luego Cristian, para intentar no reproducirla, ¿no? Entonces, bueno, viendo esto, la pregunta es un poco, no qué puede hacer la IA, como vemos siempre pues, en Twitter o así, o en las noticias, ¡guau, la IA lo está petando, va a hacer de todo! Sí, puede hacerlo, vale, pero ¿qué debería hacer, no? Porque ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos de hacer estos modelos que no son muy éticos, no son muy justos con toda la sociedad para aprovecharnos de la IA? Entonces, hay técnicas que vamos a ver en esta charla que nos van a permitir conseguir que nuestra IA sea más responsable, más ética y justa, de forma que podamos aprovecharnos de sus beneficios sin perjudicar a los demás. Entonces, para ir empezando, vamos a ver los principios éticos que deberíamos seguir a la hora de generar o crear nuestros proyectos, que son estos 6 que vemos aquí. Justicia, por ejemplo, en el ejemplo de Amazon, no era nada justo porque simplemente estaba infiriendo chica, fuera, descartada. Entonces, no queremos modelos que sean injustos. El de inclusión, tenemos que ser conscientes de que nuestra sociedad es diversa y no podemos dejar a un colectivo apartado. Cristian os explicará un ejemplo de un dataset de cáncer de piel que lo que hacía era funcionar muy mal con pieles negras. Entonces, bueno, ya os lo cuenta Cristian, hago pequeño spoiler, pero no mucho. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Seguridad, nuestros datos tienen que estar protegidos y ser privados. No, ahora también con la GDPR esto ya se está teniendo más en cuenta, pero antes los datos no solían ser privados. La parte de responsabilidad hace referencia a que aunque nosotros tengamos todos estos principios éticos, si nosotros mismos no somos responsables y no nos encargamos de que se cumplan, no vamos a conseguir nada, porque nosotros al final somos los que estamos desarrollando estos modelos. Y ya por último, la parte de transparencia, hace referencia a que nuestros modelos tienen que ser transparentes, tanto para los desarrolladores, de saber qué está pasando con nuestro modelo, por qué predice lo que predice y demás, como para los usuarios que lo están usando. De hecho, ahora en el estado de Nueva York, creo que era, pues ya hay leyes de que si en procesos de selección se están usando algoritmos de IA, te tienen que avisar y que tú sepas que en tu proceso se están usando. Y luego también pues, ser conscientes de si te deniegan o no un préstamo o no y se está usando IA, pues que te puedan explicar por qué a ti sí y por qué a él no, o viceversa. Vale, y ahora que ya vimos los 6 principios éticos, vamos a ver un poco también, antes ya de entrar en el meollo, cómo debería ser un equipo. Como decimos, la diversidad, o sea, la sociedad es súper diversa. Y nuestro equipo tiene que reflejar esa diversidad si no nos queremos olvidar de nadie. Entonces, cuanto más multidisciplinar sea, más géneros haya, distintas culturas, distintas edades, mejor. ¿Por qué? Porque esa gente va a poder aportar puntos de vista que igual de otra forma nosotros no estaríamos viendo. Aquí os pongo un ejemplo. Nosotros estábamos desarrollando un chatbot y yo lo estaba programando. No sé si se me nota mucho el acento, pero soy gallega, entonces mi chatbot era como gallego, o sea, perfecto para mí, pero los gallegos no usamos tiempos compuestos, tenemos pues como aquí, ¿no? En Cataluña, expresiones típicas nuestras, y claro, yo quería probar mi bot y conmigo iba de lujo, yo decía, este me entiende, pero claro, le dije a mi compañera que es mexicana, Daniela, pruébalo, y el bot dijo, yo de latinos no sé nada. Entonces claro, ahí nos dimos cuenta que realmente, sí, mi bot iba bien, pero no lo iba a usar solo yo ni solo gallegos, entonces claro, le dije, venga Daniela, méteme ahí unas frasecillas y reentrenamos con lo que tú sepas. Y luego hice la misma prueba con mis padres, y tampoco, porque Daniela más o menos es de mi edad, entonces dijimos, vale, y esto sí que evidencia muy bien que cuanto más diverso sea el equipo, más fácil va a ser para nosotros tener en cuenta estas cosas. Vale, pues ahora esto sería un poco la introducción, y ahora vamos a ver cómo podemos aplicar las distintas técnicas en nuestro flujo de Machine Learning. Entonces, vamos a pasar del flujo más clásico, para los que sepáis Machine Learning, ¿no? Pues sería, cojo mi conjunto de datos, hago el análisis exploratorio, hago selección de modelo, entreno, valido, despliego, etcétera, a
pasar a una parte en donde la lógica de negocio será más qué puedo hacer para que mi proyecto no tenga riesgos, daños, etc. Adquisición de datos, nos contará Cristian un poco de sesgos y demás. Y vamos a ir viendo, pues, tocando los distintos puntos que vemos aquí. Entonces, vamos a empezar con la lógica de negocio, que como veíamos, bueno, como decía ahora, ¿no? Vamos a pasar de, no sé si alguno trabaja en una consultora, pero suele ser, ¿qué le podemos vender a este cliente ya para allá? Porque la IA está muy de moda, no sé qué, y nunca nos paramos a pensar, vale, sí, pero este proyecto que le vamos a vender tiene riesgos, tiene daños, ¿podemos hacer nosotros algo para evitarlo? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es un análisis de daños. ¿En qué consiste este análisis de daños? Pues tenemos 6 puntos, que serían severidad, escala, probabilidad, frecuencia, actualización y mal uso. Esto es para decir, vale, pues si tengo un daño muy pequeñito y es muy poco probable que pase y con muy poca frecuencia, no es lo ideal, pero no pasa nada. Pero si ya detectamos de primeras, por ejemplo, un daño con una probabilidad muy grande y frecuencia grande y escala mediana, pues ojo que aquí va a haber que meter mano. Y luego el mal uso es importante porque hace referencia a que aunque nosotros sigamos estos 6 principios éticos, siempre va a haber alguien que quiera decir, no, yo esto lo voy a usar para hacer el mal, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta que eso puede pasar. Una vez que tenemos los daños, también se podría hacer el análisis de riesgo, que lo que se hace es ver si existe riesgo de lesión, como físico o psicológico, por ejemplo, el Google Fotos, a las personas que le dijeron eres gorilas, eso puede ser pues, disminuir su autoestima, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta estos riesgos que vemos aquí. Vale, y una vez que tenemos los riesgos, lo que vemos es que hay que mitigarlos, no sirve de nada identificarlos y decir, sí, va a pasar esto si yo no hago nada. Entonces, según el tipo de riesgo o cómo nos relacionamos con ellos, tenemos 3 niveles. De primer grado, cuando la compañía causa el daño directamente, pues es dentro de lo que cabe mal para nosotros, pero también bien porque es el más fácil sobre el que podemos actuar, ¿no? Entonces, pues sería mitigar y remediarlo. En el segundo, que sería el de plataforma, ¿no? Sí. El de plataforma es cuando contribuimos al daño, por ejemplo, en el caso de las consultoras. Igual yo no estoy encargada de ese proyecto como tal, pero sí que estoy trabajando para un cliente externo que está causando daño. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es cooperar y decirles, bueno, estamos desarrollando esto juntos, descubrimos esto, vamos a intentar mitigar y remediarlo. Y el último caso es cuando estamos ligados al daño por negocio, por ejemplo, pues queremos comprar un producto que sabemos que hace daño. Bueno, pues aquí hay 2 opciones. Terminar la relación de negocio, que sería un poquito pues, como la objeción de conciencia, decir, yo esto me viene súper bien, pero no lo voy a usar porque no. O si es una empresa grande que puede influenciar en ese producto, decir, mira, usaríamos esto, pero está haciendo esto, esto y esto. Intentad cambiarlo y os cogemos. Pero bueno, no todas tienen la capacidad de influencia. Y ahora vamos a pasar al segundo punto de adquisición de datos. Vale, hemos hablado de sesgos, ¿no? A lo largo de esta primera parte de la charla, pero sin embargo nos cuesta mucho definir qué es un sesgo. Sí que es verdad que nosotros lo vemos, ¿no? Los identificamos muchas veces, decimos, hay un sesgo aquí, hay un sesgo allá, pero para nuestra intención, ¿no? En esta charla, cuando estamos hablando de esto, tenemos que saber definirlo. Si queremos ser capaces de remediarlo, necesitamos esa definición o al menos entender qué significa, ¿no? Entonces, realmente estos sesgos es algo que ocurren de personas a personas y cuando hablamos de Machine Learning realmente va a ocurrir de máquinas a personas, pero detrás de estas máquinas ha habido personas también. Entonces digamos que el sentido es el mismo. Este sesgo, ¿cómo lo vemos nosotros, ¿no? Pues podemos verlo desde yo no he conseguido un trabajo porque tengo el pelo largo, no he conseguido un trabajo porque tengo tatuajes, no pertenezco a cierto grupo social, no he ido a jugar el partido de golf con cierto grupo social, entonces no he conseguido tampoco el trabajo. Estamos hablando ahora de trabajo, pero vale para cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Qué apariencia tengo? ¿Con qué gente me muevo? Todo esto es un sesgo, lo vemos claramente. Entonces, hay varios tipos de sesgos, habrá más, de hecho ni siquiera son excluyentes los que tenemos aquí, pero bueno, podemos hablar por ejemplo del sesgo de dataset, de asociación, de automatización, de interacción y de confirmación. De los que están en verde, como de dataset, asociación y confirmación, hablaremos un poco más en detalle, pero para que nos quede un poco más claro, ¿no? El de automatización, para entrar también un poco y ver lo que es. El de automatización ocurre cuando tenemos falta de escepticismo a lo que nos dicen las máquinas.
tendemos a creer, ¿no? o a pensar que todo lo que está automatizado es mejor. Es decir, nos dejamos llevar por estos automatismos. Y estos automatismos, a su vez, repercuten, digamos, en la diversidad. Si todos vamos a ese mismo automatismo, todos acabamos igual. Los que pueden acabar igual, porque incluso hay gente que no puede llegar a esos puntos de automatismo que realmente nos están proponiendo. Es decir, al final, ¿a qué estamos yendo? A que solo hay una opción válida, para todos y para todas. Entonces, no todos podemos llegar ahí. Un ejemplo claro ahora mismo, los filtros de belleza. No hay múltiples filtros de belleza, hay un filtro de belleza. Ahora mismo te lo pones o lo que sea y bien. Pero ¿y la gente que quiere llegar a ese filtro de belleza? Si todos damos por hecho que eso es la belleza, todos vamos a querer ir, bueno, todos los que estén detrás de esa búsqueda de la belleza estándar van a querer ir a ese punto. ¿Y qué pasa también con los que no pueden llegar por lo que sea, ¿no? Porque esos filtros están predefinidos de cierta manera? Entonces, esa automatización, pues bueno, incurre en estos daños. Y luego, el de interacción también, al final lo que estamos diciendo, ¿no? Los modelos de Machine Learning, ¿de qué se alimentan? De datos. ¿Los datos qué son? Representación de la sociedad. Luego podemos tener detalles de cómo hemos recogido los datos y demás, pero bueno, vamos a decir que los datos parten de la sociedad. Entonces, si lo que estamos diciendo es que los modelos parten de esos datos que representan a la sociedad, tenemos una dependencia de dónde recogemos esos datos, ¿no? Pueden ser distintas, puede haber gente maliciosa aportando datos para hacer modelos maliciosos, ¿no? Pues el de Twitter, por ejemplo, pues podría estar hecho a propósito, podría estar hecho con mala fe, pero incluso si nosotros tenemos un modelo que aprende online, por ejemplo, nosotros se lo estamos exponiendo a la gente que puede acceder a ese modelo. Esa gente no es representativa de toda la sociedad ni en la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa si yo lo estoy exponiendo a un grupo que tiene acceso a cierto producto, lo expongo durante años y después quiero que represente a toda la sociedad o lo quiero desplegar? No estamos teniendo eso en cuenta. Lo mismo, va a afectar a esas personas, primero porque no lo van a poder utilizar, se van a sentir discriminadas y si es algo beneficioso no van a estar incluidos y no se les va a tener en cuenta a posteriori porque las métricas van a salir buenas porque la mayoría está incluida. Entonces, vamos a entrar en detalle un poco en los que hemos comentado, ¿no? Ha hablado antes Sara también del sesgo del dataset con el pequeño spoiler, ¿no? Ocurre cuando el conjunto de datos pues, no es representativo del conjunto de usuarios, nos pasa mucho. La base de datos puede ser muy pequeñita o puede ser homogénea. ¿Qué nos tenemos que preguntar en estos casos? Nos tenemos que preguntar realmente lo que vemos aquí. ¿Estamos considerando a todos los usuarios para tanto en el entrenamiento como a quién va dirigido? Hemos testeado también el modelo con diversos usuarios, porque muchas veces, muy bien, queremos que funcione, pero luego hay que testearlo con todos los que lo van a utilizar. Entonces, un caso claro es este del cáncer de piel, en el que el modelo funcionaba perfectamente, era muy bueno, métricas muy buenas. ¿Qué pasa? Que cuando te pones a observarlo, pues funcionaba muy bien en la mayoría de los datos que había. Gente con piel blanca, gente con piel negra, no funcionaba bien. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque luego cuando queramos testearlo, lo vamos a testear en todo el mundo. Entonces, ese sesgo existe ahí. Otro caso claro, ¿no? Coches autónomos, lo vemos todos los días, inteligencia artificial, coches autónomos, ya están aquí, todavía no, ya están aquí. Pero bueno, vemos una de las capacidades es esta detección de objetos, ¿no? Podemos detectar personas, pues para luego esquivarlas, bueno, personas, objetos, de todo. Y vemos los modelos y vemos que funcionan perfectamente, ¿no? Vemos, ¡buah!, detecta todo, esto está ya casi para coger el coche, meterle esto y salir a la calle. Vale, vamos a hacer un poquito de detalle. ¿Qué vemos aquí? Yo nunca he visto esta imagen tagueada, nunca he visto un invidente cruzando el paso de cebra tagueado, nunca he visto qué ocurre si pasa una persona con silla de ruedas. Los modelos hemos dicho que funcionan muy bien, ¿no? Vemos 90 y pico de éxito, ¿no? Simplificando un poco, ¿no? 90 y mucho de éxito. Falla el 1%, ¿y qué pasa si el 1% son estas personas? Todo el 1%, es decir, falla para el 99% de este tipo de personas. Hemos entrado a evaluarlo, yo nunca he visto una evaluación de este tipo, sería interesante hacerla. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque los números, si no los miramos bien, pueden tener estas descompensaciones, que estos son vidas, si lo ponemos en producción encima. ¿Vale? Luego tenemos sesgo de asociación, por ejemplo. Sesgo de asociación ocurre, pues bueno, cuando asociamos directamente las características de algo, ¿no? De un producto, un lugar, una parte de la sociedad, al entorno en el que se encuentra. Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Supongamos que desde fuera, ¿no? Estamos pensando en España, por ejemplo, fiesta, flamenco y paella. Así a simple vista, pues bueno, puede ser gracioso, te puedes sentir un poco más atacado, vamos a decir, bueno, cuando se meten igual con cierta persona, pues se puede sentir atacado, se lo puede tomar a broma, lo que sea. Pero esto luego puede perpetuar estereotipos.
¿Qué estereotipos en este caso? Mañana aparece un proyecto interesante a nivel mundial que hay que asignarlo, se lo asignamos a, bueno, ejemplo, a España. No, hombre, ¿para qué? ¿Para que se vayan de fiesta luego con el dinero? ¿Para que se lo gasten en paella? Entonces, parecen bromas, pero esa asociación directa causa este tipo de problemas que ocurren realmente. Entonces, hay que ver si realmente nos tenemos que preguntar cuando hacemos, ¿se perpetúan estereotipos? ¿Nuestro modelo está teniendo en cuenta que esto puede que no sea real, aunque esté en los datos? Hay que tener este tipo de cosas en cuenta. Y luego un caso, ¿no? El sesgo de confirmación. Este caso es, lo vemos, ¿no? Ahora por la definición, ¿no? Es interpretación, ¿no?, de la información de forma que confirma las preconcepciones. Así la definición, bueno, pero es al final la tendencia de la mente que tenemos todos en las personas realmente a buscar información que respalde lo que nosotros pensamos. Nos gusta a todos mucho debatir, pero cuando nos dan la razón realmente es como, bien. Entonces, ¿qué lleva a las personas? A pensar igual, a cortar diversidad, vamos a decir, o a llevar la diversidad a dos puntos extremadamente opuestos, o sea, que haya dos, o sea, no más. Si no podemos conseguir uno, que haya dos. ¿Dónde podemos ver este caso? Claro, en Twitter. Tú vas a Twitter, tú estás siguiendo, imagínate que te interesa política, y no te va a recomendar política, te va a recomendar la política que a ti te gusta, los tweets que a ti te gustan. ¿Qué va a hacer esto? Pues te va a llevar a ese extremo, porque tú lo que estás viendo realmente es que te está recomendando lo que tú piensas. ¿Para qué me voy a salir de ahí? Me voy a quedar ahí para siempre. Entonces, ¿qué problemas al final? ¿Nuestro algoritmo refuerza preferencias populares? Simplemente nos tenemos que preguntar, ¿no? O damos capacidad a la gente a pensar, a ver más noticias, etcétera. Y luego, es capaz de cambiar, ¿no?, a medida que cambian los gustos. Este es otro caso, por ejemplo, si nos hubiéramos quedado al final los algoritmos, digamos que van avanzando con el tiempo. Entonces, si no es capaz de cambiar a medida de eso, pues bueno, que cambien los gustos o que cambie la sociedad y no lo arrastramos con ello, pues nos quedamos atascados y con lo que eso puede implicar, ¿no?, en tendencias pasadas, etcétera. Entonces, bueno, estos eran un poco los sesgos de confirmación, o sea, los sesgos que teníamos puestos, y ahora vamos a seguir con el siguiente paso del pipeline, que sería el de tratamiento de datos. Vale. Bueno, pues aquí lo que tenemos que ver con el tratamiento de datos es, Cristian nos dijo todos los problemas, bueno, algunos de los problemas que tienen los conjuntos de datos de hoy en día, y es, vale, ¿cómo los tratamos, no? Entonces, esta primera slide es más bien de qué había ahora hacia dónde tenemos que ir yendo, ¿no? Ahora lo que hacíamos era qué conjuntos de datos tengo disponible, cómo de bueno es mi conjunto de datos, la calidad, cuando me llega un proyecto pues voy a identificar qué conjuntos de datos tengo para poder usar, y ahora lo que vamos a hacer es movernos más a pensar como ¿es privado mi conjunto de datos? ¿Puedo mantener la privacidad de los usuarios de mi conjunto de datos? ¿Es seguro? ¿Existen estos sesgos de los que hablaba Cristian en el conjunto de datos? ¿Puedo identificarlos? Y entonces estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Y luego la última, protección de variables, pues por ejemplo el caso de Amazon, ¿no? El género igual es una variable vulnerable que tenemos que proteger o ver que hacer un uso específico, digamos, del modelo para ver que efectivamente no existe este tipo de sesgo. Aquí no sé si alguno trabaja en Machine Learning, vosotros dos sí, que fui ayer al Open Space. Vale, hay veces que cuando se escucha, sobre todo, siempre es que el modelo es malísimo, el modelo me hace unas predicciones un poco injustas, machistas. No es el modelo, es los datos que les pasamos al modelo, porque pues por lo que dice Cristian, estos datos pueden tener un sesgo o no. Entonces, sí, el modelo al final se ve como el malo de la peli porque es el que nos da los resultados, y el conjunto de datos, pues al final para el usuario queda un poco opacado, ¿no? Pero nosotros podemos pensar en el modelo como el superhéroe, porque al final pues es como la lupa, si fuésemos detectives, que nos va a permitir ver, igual hay sesgo, o sea, qué raro que solo sirvan hombres para este trabajo en Amazon, igual hay algo complicado, y gracias al modelo pues podemos decir, oye, ojo, que tenemos problemillas, ¿no? Entonces, los investigadores lo que hicieron fueron crear unas métricas de fairness que lo que permiten es, a partir de nuestro conjunto de datos, poder decir, oye, aquí hay sesgo, y una vez que sabemos que hay, es cuando podemos actuar sobre él, porque sin saber si hay o no, no se puede conseguir nada. Entonces, estas métricas lo que hacen es, se basan en modelos de clasificación binaria, y lo que hace es decir, vale, pues estas variables
sensibles, digamos, como pueden ser raza, género, edad, etc. ¿Qué pasa? Van haciendo cambios. ¿Qué pasa si uso estas variables o no? ¿Cómo cambia la distribución de mis predicciones? Y gracias a eso pues, se puede llegar a cuantificar el efecto de estas variables, ¿no? Que sería lo propio para poder actuar sobre ello, como comentábamos. Aquí ya introducimos un poco el bueno y malo de la peli, que es el modelo, ¿no? según la visión que tenga cada uno. Vamos a ver un poco pues, la parte ya más dentro del modelo que podemos hacer. Vale, hemos hablado un poco, ¿no?, de la parte del modelo, ¿no? Llegamos a la parte que parece siempre la nuclear, aunque hemos visto que no es verdad, hay muchos pasos por detrás, pero bueno, el modelo. Cuando estamos hablando del modelo, si nosotros queremos hacer una inteligencia artificial que sea inclusiva, realmente tenemos que hacer un modelo con responsabilidad y tenemos que saber capaces de rendir cuentas, que el modelo rinda cuentas, utilizamos el lenguaje, pero al final los que estamos detrás somos los que trabajamos en esto, entonces tenemos que ser capaces de que el modelo rinda cuentas, o tenemos que obligar a que el modelo rinda cuentas. Entonces, ¿qué es esto, no, de que el modelo rinda cuentas? Que el modelo rinda cuentas realmente es que, digamos, que seamos capaces de examinar la construcción ética, la construcción y la constitución de este modelo, ¿no? que sea ética. Y tenemos dos grandes grupos, ¿no? Cuando hablamos de entrenamiento, del modelo en sí, ¿no? Tenemos esa parte de entrenamiento y el bloque de inferencia. Si queremos ser capaces, ¿no?, de decir nuestro modelo es transparente hemos trabajado sobre ello y podremos decir que es ético o que es inclusivo, que seamos capaces de decirlo, ¿no? ¿Qué tenemos que ser capaces de hacer? Yo tengo que ser capaz de explicar el modelo a distintos perfiles, tanto a perfiles técnicos como a perfiles un poco más de negocio, tengo que ser capaz de explicarlo. Si no soy capaz de explicarlo, tenemos un problema. ¿Por qué? Tenemos que tener esa capacidad de depuración del modelo. Cuando digo depuración, si estamos viendo cómo mitigar daños que pueda haber, cómo mitigar la falta de inclusión que puede provocar, tenemos que ser capaces de depurarlo. Tenemos que ser capaces de ver por qué está actuando de esa manera, entrar dentro y poder cambiarlo. Si no, ¿qué sentido tiene? Decir, vale, está ocurriendo esto, pues lo quitamos. Tenemos que ser capaces de entrar ahí, ¿no?, a esa parte. Tenemos que asegurar que el modelo cumple su cometido. Esto implica algo, implica que hayamos definido su cometido previamente, que lo ha dicho Sara, ¿no? Entonces, van un poco de la mano. Si tenemos ya el cometido, podemos asegurar que lo cumple. Tenemos esa capacidad de medirlo. Si no, ¿qué está haciendo el modelo? Está haciendo cosas, está haciendo predicciones, está cumpliendo el objetivo. Pues si queríamos que predijera el mejor candidato, y realmente está haciendo, en los ejemplos que ha comentado Sara anteriormente, no está cumpliendo su cometido. Estará funcionando muy bien a nivel de métrica, pero no está cumpliendo su cometido. Después, comprobar que sea el entrenamiento justo. Hay métricas y no nos vale cualquier métrica. Tenemos que definir a través del cometido que tiene qué métricas queremos, ¿no?, como en el ejemplo anterior que he comentado. Y necesitamos la trazabilidad de los datos. Cuando veamos que algo falla, que queremos modificarlo, tenemos que ser capaces de ver con qué datos se ha entrenado. Es decir, ¿qué datos han utilizado para esto? Ah, bueno, pues viene el desbalanceo del dataset. ¿Qué datos hemos utilizado para esto? Ah, pues bueno, parece que están balanceados. Pues igual no estamos utilizando las métricas correctas. Y luego, para que rinda cuentas, tenemos que ser capaces de decir, esto viene de aquí. No lo sé, esto estaba aquí. Entonces, tenemos que ser capaces de trazarlo. Y para la parte de inferencia es lo mismo. Primero, tenemos que ser capaz, cuando ponemos algo en despliegue, saber de dónde viene, ¿no? Un poco DevOps, MLOps, un poquito esa parte, ¿no? O sea, lo mismo para los modelos, que parecía que eran dos patas excluyentes realmente, ¿no? Yo ya tengo aquí esto desplegado, esto no tiene que ver nada con lo anterior, tengo ahí un servicio que funciona. Tenemos que ser capaces de volver atrás, tenemos que ser capaces de ver de dónde viene ese modelo para poder examinar todo eso, y después tenemos que ser capaces de explicar qué está prediciendo y por qué está realizando el modelo esas predicciones. Vale, pues esto lleva a la pregunta de si nos podemos fiar o no de nuestros modelos, porque al final tenemos los modelos, están haciendo predicciones y ya estamos viendo que están afectando a personas, sean chicas, los negros de las imágenes de los gorilas, etc. Entonces, aquí lo que tenemos que pasar es de ver qué tan buenas son nuestras métricas y fijarnos realmente si me puedo fiar de la métrica que mi modelo me está dando, porque puedo tener una métrica de 0,90 de accuracy y que mi modelo esté fallando bastante al final, ¿no?, como vamos a ver ahora en un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que queremos crear un modelo que lo que clasifique es husky o lobo. Entonces,
vamos a suponer que nuestro modelo lo probamos con nuestro conjunto de datos en test, etcétera, y va genial, nos dicen en la empresa, ¡buah, pa'lante y ascenso! Entonces, al final, bueno, pues estamos listos para probarlo, decimos, venga, venga, ahí va. Y le pasamos esta imagen. Obviamente es un husky, ¿no? Pero vamos a suponer que para este ejemplo, que el modelo dice, esto es un lobo. Y viene nuestro jefe, ¿te acuerdas del ascenso? No, va a ser que no. Entonces, ¿qué está pasando, no? Tenemos herramientas que nos permiten saber en qué se está fijando el modelo a la hora de predecir, y esto es súper útil porque a la hora de hacer la predicción vamos a poder saber si nos fiamos o no nos fiamos. Entonces, tenemos esta imagen que vemos a la izquierda un husky y a la derecha en qué se está fijando nuestro modelo, bueno, para hacer la predicción. ¿Y en qué se fija? En el fondo, que hay nieve. Entonces, ¿qué está aprendiendo nuestro modelo? ¿A diferenciar lobo de husky o a diferenciar, el fondo de la imagen hay nieve o no hay nieve? Entonces, esto es importante porque gracias a esta herramienta que se llama Lime, podemos ver pues, si nuestro modelo se fija en lo que queremos o no. Si aquí hubiese salido la cara del husky, diríamos, bueno, vale, pues probablemente se haya confundido en esta foto, pero se está fijando en lo que se tiene que fijar y podríamos confiar un poco más en el modelo. Yo de este no me fío un pelo. Entonces, ¿qué había pasado en este ejemplo? Que bueno, es del paper de Lime, por si queréis verlo, es que los datos con los que se entrenó el modelo, sí, efectivamente eran huskies y lobos, pero todos los lobos tenían fondo de nieve. Entonces el modelo dijo, perfecto, pues ya voy, nieve, 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 nieve. Este es un ejemplo de un paper, pero sí que hay un ejemplo de un caso real en el Pentágono de Estados Unidos. Quería identificar si había tanques o no. Entonces tenían su conjunto de datos maravilloso, pero los tanques solo estaban en fotos con sol. Días nublados nunca aparecían los tanques. ¿Qué creéis que aprendió el modelo? Pues un poco como el caso de este husky lobo. Si hay nieve es un lobo, si hay sol hay tanque. ¿Qué pasa? Bueno, eso todavía, pero los días nublados que había tanques por ahí, el ejército estaba, venga, otra partidita. Entonces, eso, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta estas cosas. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, pues que gracias a esto los modelos nos inspiran confianza, ¿no? Si vemos, bueno, justo estos casos no, pero cuando tenemos esta herramienta sí que nos podemos fiar y decir, vale, se está fijando en husky lobo, se está fijando pues, en la forma del tanque y decimos, vale, confío. También nos permite mejorar los modelos, porque gracias a estos que funcionaban mal, decimos, este modelo o este conjunto de datos no es tan balanceado como nos gustaría o no está reflejando realmente pues, la diversidad de los lobos, de los tanques. Entonces, podemos mejorar el conjunto de datos gracias a la detección de sesgos, que es otro de los puntos, y conseguir un modelo que realmente sea más justo o responsable. Luego, nos permite explicar los resultados. Esto es importante porque al final, pues lo que comentábamos, ¿no? Hay estados que ya te piden que tú a tus usuarios les digas por qué sí o no le deniegas un aval. Y luego veremos un ejemplo que nos permite comparar modelos. Normalmente nosotros cuando hacemos selección de modelos nos solemos fijar en las métricas de nuestro conjunto de test, o bueno, luego está el online testing, que es cuando se le pasa a un conjunto pequeño de usuarios online y podemos ver los KPIs de negocio si se cumplen o no. Pero gracias a esto también podemos decidir no solo llevar a producción el modelo con mejores métricas, sino el que mejor esté haciendo su tarea para la que fue diseñado. Vale, entonces ahora aquí viene un poco la duda, ¿no? Muy bien, esto que me cuentas, pero ¿en qué tipos de datos lo puedo aplicar? Por suerte, pues en casi todos. Texto, datos tabulares, que serían como Excel, CSVs, e imágenes. Entonces, un ejemplo de imágenes donde se aplica. Esto era un clasificador que lo que hacía era BIRADS para clasificar si una paciente tenía o no cáncer de mama. La imagen de la izquierda, las flechas azules señalan a los puntos donde se fija el oncólogo para determinar si hay cáncer o no. La de la derecha es el modelo. ¿De este os fiáis? Sí, ¿no? Porque más o menos coinciden las flechitas con los puntos. Entonces, gracias a esto podemos tener un modelo que digamos, vale, tengo un modelo, funciona bien y es que además se fija en lo que se fija el oncólogo. Obviamente yo no lo soltaría ahí, diría,
que ayude al oncólogo, que le pase ya la primera y ya que el oncólogo revise, ¿no? Pero sí que nos podemos fiar más. Hay un caso que yo creo que era de radiología del tórax, que lo que pasaba era que tenía dentro, no se había hecho bien el tratamiento de datos y tenía el nombre del hospital. Entonces, hospital A, hospital B. ¿En qué se fijaba el modelo? En el nombre del hospital. Si tú ibas al hospital A, esta radiología positiva. Si ibas al B, negativo. Entonces, si no tuviésemos estas herramientas, igual la estábamos liando. Gracias a ellas decimos, esto se queda aquí, como el de Amazon. Y ya por último, tenemos el caso de texto. Este es un clasificador binario que lo que hace es decidir si el texto habla de cristianismo o ateísmo. Entonces, si nos fijamos, el documento sería este de abajo, y vemos que los dos aciertan, dicen que es ateísmo y que la predicción es correcta en ambos casos. Entonces, vamos a suponer que el de la derecha tuviese una métrica más alta. En Machine Learning, pues lo que miramos, como decíamos, son las métricas. Cuanto más alta, normalmente mejor. ¿Qué pasa? Que esta tiene una métrica más alta, pero si nos fijamos en las palabras subrayadas, que son en las que se está fijando el modelo, vemos que son re, NTLP, posting, host, realmente nada que ver con cristianismo o ateísmo. En cambio, en el de la izquierda vemos que tiene God, Koresh, etcétera, que sí que ya están más relacionadas. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? Yo con el de la izquierda, porque sé que se está fijando en lo que a mí me interesa, o sea, en la tarea para la que yo diseñé el modelo. Estas técnicas que estamos viendo sirven para todos, ya vimos que sirven para casi todos los datos. ¿Sirven para todo tipo de modelos? Sí, o casi todos. En Machine Learning se pueden dividir, a la hora de hablar de explicabilidad, en dos tipos grandes. Los modelos simples, que son ya los que son entendibles por los humanos, como podría ser la regresión, el naive Bayes. Por ejemplo, la regresión, para los que no sepáis qué es más o menos, para que os hagáis la idea, es si yo tengo una nube de puntos, vendría a ser como la línea que me ajusta mejor o con un error más pequeñito, esa nube de puntos. Entonces, esto es como en el cole teníamos la ecuación de la recta y según la pendiente sabíamos dónde estábamos. Pues más o menos, si lo entienden en el cole, lo podemos entender nosotros, ¿no? Y luego los modelos de caja negra, que sería jugar un poco al capitán a posteriori. Yo ya tengo mi modelo y ahora quiero ver las explicaciones. ¿Por qué se llaman caja negra? Bueno, porque aquí tenemos la cajita que le ilustra. En los modelos de Deep Learning consisten en yo le paso un dato de entrada, hace sus operaciones, hace magia y me da la salida, pero es muy difícil saber qué está pasando en cada neurona, en cada capa, etc. Entonces aquí pues tenemos las herramientas que pueden ser Lime, Shap, Lime es la que vimos, para ver cómo podemos extraer esas explicaciones que veíamos. Y ahora ya llegamos al último punto, que es el de despliegue y operaciones, y vamos a ver qué se puede hacer ahí. Hablamos de despliegue, ¿no? Aunque hace años parecía que la parte del Machine Learning, ¿no? O el trabajo del Data Scientist se acababa en crear el modelo, un notebook, unas métricas, un informe, y luego ya nos olvidamos. Pero hoy en día no ocurre así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el ciclo completo, desde el diseño, incluso la mitigación de los daños al principio y demás, hasta el despliegue, la producción y la posterior monitorización de lo que está desplegado. No nos olvidemos que eso está ahí corriendo. Entonces, importante, monitorización. La monitorización nos va a permitir ver cómo está funcionando el modelo, qué tipo de predicciones está haciendo el modelo, si está teniendo algún problema, si solo la está utilizando un tipo de persona, si está fallando para un grupo social únicamente. Monitorización muy importante, ¿no? Para luego además ir actualizándolo. Y después, digamos ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de opiniones que tenemos ahí. Realmente esto es muy importante. Estamos hablando de diversidad, cómo mirarlo, equipos diversos, ¿no? Ha comentado antes Sara, la sociedad siempre va más rápido que nuestro equipo. Es decir, nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo todo perfecto, hemos hecho un equipo súper diverso, multidisciplinar, etcétera, lo sacamos a producción, no funciona y lo dejamos allí. Es muy importante este ciclo, ¿no? Este feedback que nos pueden dar. Entonces, es muy importante tener una capacidad, bien sea antes de desplegarlo, que también puede ser una opción, antes de desplegarlo a todo el mundo, crear este pequeño ciclo de feedback, ¿no? En un entorno un poco más controlado, pero una vez que lo desplegamos también,
es muy importante porque son los usuarios los que van a permitir que el modelo, primero, sea inclusivo y después que mejore, que ambas muchas veces van de la mano en nuestro concepto de mejorar que hemos dicho, que hemos estado hablando durante toda la charla, no en el de mejorar la métrica. Entonces, en este caso, lo que es importante es eso, ¿no? Tener esa capacidad, ¿para qué? Para que todo el mundo lo siga usando el modelo. Si nuestro modelo desde un principio ya sesga, va a haber una parte de la sociedad que no va a utilizar el modelo, lo que va a hacer que pasado mañana esté más sesgado, lo que va a hacer que ese modelo esté completamente sesgado con los daños que puede incurrir, que ya los hemos mencionado. Ya no es que el modelo no funcione, son los daños que puede traer a la sociedad o a cierta parte de la sociedad. Y bueno, pues aquí tenemos una frase de Heráclito de Éfeso que, bueno, típica, ¿no? Nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. ¿Por qué decimos esta frase, ¿no? de que todo cambia, básicamente, ¿no? Porque realmente los modelos que tenemos, cuando desplegamos uno, este comportamiento es típico. Tenemos una métrica muy buena, nos gusta, va pasando el tiempo y va bajando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nuestro modelo está perdiendo? ¿Se está rompiendo por debajo? ¿Le está pasando algo? No, al final un modelo es estático. Es un modelo estático, está basado en datos históricos. Es decir, lo hemos entrenado con un dataset. Entonces, lo que yo recomendaba como moda hace, no sé, en los años 80, pues ahora mismo, si lo tengo en producción y nada evolucionado, pues, bueno, igual ha vuelto, pero vamos a suponer que está bajando. No, parece una broma, ¿no? Pero incluso puede que la moda haya vuelto, pero se la esté recomendando al mismo grupo social, por ejemplo, igual ha cambiado, ¿no? Al final la sociedad avanza y el modelo nos tiene que quedar claro que es estático. Entonces, este comportamiento lo tenemos que prevenir. ¿Por qué tenemos que prevenir este comportamiento? Lo mismo, no estamos hablando de que baje la métrica, estamos hablando primero de los daños que puede acarrear, que lo hemos dicho, y después, ya no es eso, que no esté haciendo recomendaciones correctas, sino que estas recomendaciones pueden afectar a la sociedad. Supongamos un modelo que recomendaba actividades extraescolares hace muchos años, iba perfecto, ¿no? A los chicos fútbol, a las chicas a baile, ¿no? Vale, muy bien, pero es que igual seguiría funcionando igual de bien, porque las recomendaciones afectan a la sociedad. Entonces, no es solo tener en cuenta la métrica, sino tener en cuenta que esas recomendaciones que hacemos están afectando. Si ahora mismo ese modelo hubiera sido muy fuerte, estuviera en todos los lados, seguramente seguiría funcionando perfectamente, pero no es lo que queremos. Entonces, tiene que ir un poco de la mano y eso es. Y nosotros lo que queremos es prevenirlo, es decir, tenemos que tener la capacidad de monitorizar, ya lo hemos mencionado, tenemos que tener una forma de alertar de cambios rápido, ¿no? Hay muchas herramientas ahora mismo. Detectar qué tipo de desfase hay, porque puede ser el desfase de que la gente que lo está utilizando ha cambiado, pero igual no afecta a la métrica, pero hay que tenerlo en cuenta también, porque tenemos que ver a quién nos estamos dirigiendo. Luego, aplicar esos cambios, eso es, aplicar esa solución lo más rápido posible, lo que hemos dicho. Este loop, esto no para, si al principio empieza sesgado, esto exponencialmente se rompe, entonces tenemos que ser capaces de mitigar esos daños lo antes posible. Y bueno, más allá de esto, pues hay legislación ahora mismo, no es solo que lo estemos hablando en las charlas, la gente se está implicando. Europa, por ejemplo, ya tiene una estrategia para la IA, bueno, no vamos a entrar mucho al detalle, pero bueno, están buscando excelencia, confianza, ¿no?, con la explicabilidad, o tienen esos intereses, y luego un marco legal que, bueno, se está construyendo todavía. Y como dato, ¿no?, un poco también, para que veamos, ¿no?, se ha creado ahora mismo un entorno de pruebas también, ¿no?, en Europa, que junta gente trabajando en IA, ¿no?, gente tecnológica, con gente de regulación en un entorno controlado, para a partir de ahí ver que se pueden hacer avances tecnológicos y qué regulaciones se aplican, ¿no?, juntarlos en un entorno controlado para que a partir de ahí, cuando acaben las pruebas, pues crear un libro, ¿no?, en el sentido de cuáles son las mejores estrategias a seguir, porque las hemos probado en un entorno controlado, ha habido esa sinergia entre reguladores y gente tecnológica. Y bueno, como dato interesante, pues bueno, se presentarán durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023, así que habrá que dar otra charla para explicar los resultados. Vale, bueno, pues un momento que voy a ampliar esto, que estoy medio pitoña. Vale, entonces, ¿alguien escuchó hablar de esta estrategia de IA de la Unión Europea y todo? ¿Os suena? Aquí sí. Vale, ¿y ahora si hago así? ¿Os suena? Vale, entonces, el GDPR al final lo que está haciendo es proteger nuestros datos, ¿no? Porque muchas veces es lo que, o por lo menos a mí siempre me decía mi padre, no hay nada gratis, entonces, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter, ¿es gratis? No.
estamos dando nuestros datos para que los usen, etc. De hecho, hay un documental en Netflix, El dilema de las redes sociales, que está muy guay, os lo recomiendo, y se ve cómo con los datos y demás pues van manipulando a un adolescente, ¿no? Entonces, el GDPR, General Data Protection Regulation, lo que hace es devolver, digamos, el control a los ciudadanos y residentes de la Unión Europea de sus datos. Para empresas que no lo cumplen, hay unas franjas de sanción, como se ven ahí, que van desde la advertencia hasta la multa económica. Y para ver un poco la importancia de esta ley, vamos a ver el ejemplo de Cambridge Analytica. Si os acordáis, hubo como una filtración tremenda de datos de usuarios en 2015. ¿Qué pasa? Que el GDPR era de 2016. Entonces, la multa a Facebook fue la de la izquierda. $500.000 euros, que para Facebook es nada, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese sucedido con el GDPR ya en marcha? Pues estarían en los niveles que vimos antes, en el último, multa económica, y dentro de este hay dos niveles, 10 millones, o el 10% de la facturación, o 20 millones y el 20% de facturación, la que sea más alta. En el caso de Facebook, esta habría sido la multa. Entonces, vemos un poco la diferencia, que probablemente para Facebook siga sin ser nada, ¿no? 20% de la facturación de un año, bueno, pero pues ya sí que te lo piensas igual 2 veces, ¿no? Vale, pues hablamos un poco de la legislación que ya está en marcha, etcétera, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque están los dilemas éticos, ¿no? Entonces, nos gustaría acabar la charla haciéndoos pensar un poquito que aunque tengamos legislación no es suficiente porque hay problemas abiertos que no tienen una solución tan fácil de, vale, esto es esto. Entonces, los coches autónomos, lo podemos ver como el dilema del tranvía. Para los que no sepáis, que supongo que es bastante mítico, así que sí, va el tren, hay 5 personas en la vía y tú tienes una palanca y puedes decidir si la mueves y atropellas a solo uno o si lo dejas ir y te cargas a los 5. Podemos poner valor a la vida de las personas. En el caso de los coches autónomos, imaginaros que sois desarrolladores de coches autónomos. ¿Qué preferís? ¿Que si vuestra familia va dentro, el coche autónomo atropella a las personas o no? ¿Quién se moja? Nadie, vale. ¿Y si vuestra familia es la que está cruzando el paso de cebra? ¿Cómo lo programaríais? Entonces está un poco ahí el dilema, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el coche autónomo? Defender, proteger a los pasajeros o venga, arraso con todo, queda ahí un poco en el aire. Otro dilema ético que se comentaba ayer en el Open Space es el de la IA creativa. Aquí tenemos el siguiente Rembrandt, que es un modelo que imita los cuadros de Rembrandt, y al final es un poco de, vale, ¿este cuadro de quién es? ¿Es del modelo? ¿Es de los ingenieros? ¿Es de Rembrandt porque se usó con cuadros de Rembrandt o no? Y aquí también tenemos la portada de la Cosmopolitan, que se generó usando una inteligencia artificial que se llama Dolly 2, y pues vuelve a ser un poco lo mismo. La portada a quién pertenece, a los que desarrollaron el modelo, al modelo, a los autores con los que se entrenó ese modelo. Y también como ejemplo de IA creativa, aunque no tanto enfocado al ámbito del arte, está GitHub Copilot, que al final GitHub Copilot crea código con IA, pero a partir de código de otras personas. Entonces, pues está un poco ahí. No sé si aquí os queréis mojar de quién creéis que sería la autoría o no. Yo sí, ¿no? Venga. La autoría diría, en el caso de Cosmopolitan y de que hizo en ese Rembrandt. Cualquier autor del mundo que haga pintura ha aprendido de otros, pero su estilo es suyo. Las IAs están aprendiendo su propio estilo, copiando de otros, sí. Pero aquí va a haber una guerra para rato, sí. Vale, bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Si tenéis alguna pregunta ahora o después, cuando queráis. Y hasta aquí. Yo primero de todo felicitaros porque me ha gustado mucho la charla, el enfoque. Me ha gustado mucho también que seáis matemáticos y agradezco también la presencia de matemáticos reconvertidos en Machine Learning, o sea que fantástico. En lo que es el tema, o sea, yo al final me quedo antes y después de venir a la charla, que es ética desde el diseño y es ética en el proceso.
¿vale? Y es muy consciente. Habéis hablado en algunos ejemplos donde el dataset no es representativo, ¿no? Y por eso pues ya el modelo sale con esa... Está entrenado con los datos de Twitter, pero es que aunque los datos fueran de toda la sociedad, como toda la sociedad, aunque fuera completo, o sea, como la sociedad contiene sesgos, el modelo tendría sesgos. O sea, y cuando lo que queremos hacer es provocar cambios, esa consciencia, por lo tanto, esa ética desde el diseño, que tiene que ser consciente del sesgo, y a mí es donde aquí ya me pierden las fórmulas. ¿Cómo balanceo artificialmente, entonces, el dataset y el proceso para que, según el caso, porque en algunos casos, por ejemplo, me va a interesar contemplar el género, y en otros casos, o sea, quiero decir, contemplarlo en un sentido de dato valioso, ¿no? Médico, por ejemplo, radiografías o lo que sea, y en otros casos, currículums, ¿no? No, anonimiza este dato porque me está generando eso, ¿no? Pues creo que ahí está la clave, ¿no? Y en ese proceso de realimentación y de identificación de sesgos. Luego os quería decir también una cosa, y una observación de lo que somos el público de esta charla, ¿no? Y aquí voy a ser un poco mala, porque a mí me gusta ser así mala. ¿Qué hubiera pasado, no? Si el título de esta charla hubiera sido otro, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Si se hubiera titulado, por ejemplo, cómo diseñar tu proceso de inteligencia artificial para resultados excelentes, ¿no? Y este título no contiene inteligencia artificial inclusiva ni nada, ¿vale? Porque creo que casi todas las interesadas, ¿vale? Estamos y hubiéramos estado con más temas de inclusividad y no solamente con inteligencia artificial, y obviamente hay más representación, pero esta se llama la audiencia. Nada, para la próxima, a ver si nos la cogen en más eventos y ya anotamos. Y ya por último, sobre el tema, y perdonad, pero ya por último os recomiendo un artículo a todos que escribió hace poco en septiembre María Elisa Blanco, abogada dibujanta, que es fantástica esta mujer, sobre la autoría de lo que están produciendo los modelos en creatividad de inteligencia artificial. Entonces no os doy spoilers, pero explica muy clarito según la ley quién es el autor de los resultados. Bueno, un mini spoiler puedes dar, que ahora tengo la duda. Un mini spoiler, a ver si coincide o no con lo que comentaban por aquí. Creo que legalmente, o sea, no es autoría de nadie, ¿vale? O sea, pero es que ahora lo estoy diciendo como muy de memoria y no quiero... O sea, yo sé que nada. Dije, y además lo leí, lo compartí por Twitter y todo, porque además me interesaba mucho, ¿no? Comercialmente no se podría usar ese contenido, ¿vale? Porque no puedes decir esto sale del Stable Diffusion porque lo he entrenado yo y entonces me lo quedo yo porque es mío, y porque queda tan difusa la línea de dónde estoy obteniendo la referencia para la creación que no puedes usarlo. Ya, está interesante. Pero igual me lo estoy inventando. Nada, habrá que leerlo. Me ha parecido interesante una de las cosas que has dicho al principio, bueno, me ha parecido todo interesante, ¿no? Pero por hacer hincapié, lo que has comentado tú de los sesgos, la maldad, etcétera, es lo que hemos comentado al principio. Hemos dividido en 5 grupos, pero pueden estar combinados de infinitas maneras. El dataset es que no se forma solo de dónde trae los datos, es quién los etiqueta, cómo los etiqueta y con qué objetivo. Ahí están mezclados varios sesgos, el de interacción, que es lo que dices, ¿no? Se hace con maldad, se hace para cierto tipo de personas simplemente, y lo del dataset es que no es solo de dónde cogemos los datos, es quién está detrás de ese etiquetado, porque cuando estamos haciendo algo de clasificación, partimos de una base. Si esa base tampoco, por mucho que cojamos datos de todos los lados, si el que lo está etiquetando no está teniendo en cuenta nada de eso, estamos en el mismo problema. Por eso digo que está muy bien eso, porque realmente es que el abanico es inmenso y todos esos que hemos separado se juntan, se unen en ciertos puntos y al final, si no tienes todos en cuenta, o sea, es que tienes que tener todos, porque en el momento que no tienes todos en cuenta, se cae por un lado o por otro. Entonces me ha parecido muy interesante esa parte. Felicitaros primero, me gusta mucho. Gracias. Voy con una duda parecida a lo de Bea cuando decía lo de que si usamos una receta final estará sesgado. Aunque todo en el ciclo pongamos la detección de sesgos, como habéis explicado desde el principio, sí. Obviamente, ¿cómo detectamos aquellos sesgos de los que no somos conscientes? Porque tu modelo, vale, sí, tiene en cuenta el sesgo, si está balanceado, pero habrá cosas que lo que explicabais antes, ¿no? De los tanques, de la nieve, ¿cómo detectas eso? O sea, lo veo muy lejano todavía. Sesgos no conocidos, ¿eh? No los sesgos típicos que conocemos. Tu modelo se va a alimentar de cosas que tú no sabes qué va a pasar ahí.
Sí, no, a ver, yo creo que hay en esos casos lo que dices tú, ¿no? Igual todavía no los conocemos, pues tener la mente abierta y predispuesta a decir, vale, igual hay un sesgo, pues voy a esforzarme por verlo, pero sí, es muy difícil. Si yo no tengo ni idea, os lo preguntaba, no tengo ni idea No. de cómo hacerlo, ¿eh? Claro, no. no. Tienes un libro y lo metáis. No. Igual con un equipo multidisciplinar, con psicólogos y así, más fácil. Y luego lo que hemos dicho también, ¿no? Muy importante la parte del feedback externo, es decir, es lo que tú has comentado exactamente, nosotros podemos intentar tener muchas cosas en cuenta, la sociedad avanza muy rápido, desde que has puesto incluso el modelo en producción han ocurrido cosas nuevas, entonces si nos nutrimos de la sociedad para la sociedad tenemos que tenerla en cuenta y ese ciclo abierto, ¿no? De gente dándote feedback sobre tu modelo, pues obviamente en el momento que la pones en producción igual no, pero si tienes esa capacidad de detección rápida, obviamente con la mente abierta, porque si lo dejas ahí no, pues puedes intentar atacarlo lo antes posible, ¿no? Y detectar esos nuevos. Incluso es que lo ha comentado Sara, es que el modelo puede ser superior incluso en ese caso, para decir, el modelo igual no está funcionando para detectar sesgos que no existían, ¿no? Por ejemplo, tenemos algo abierto. No, digo que incluso en el análisis de riesgos, que lo pasamos un poquito por encima, había un circulito que era actualización y hace referencia pues, a la facilidad de actualización de nuestro modelo o proyecto en el momento de eso. Hay no sé, surge algo nuevo, vale, ¿cómo de fácil es actualizar nuestro modelo para poder incorporarlo? Pero sí, o sea, en el momento de creación es muy, muy difícil. Al final, para coger los datos, es imposible que me haya sido, porque ya solamente en nuestra sociedad, o sea, solo recopilar datos, en los países subdesarrollados es mucho más difícil conseguir datos de ahí, entonces ya estamos hablando todo. Y bueno, no sé, lo veo muy complicado. Y luego la segunda pregunta que quería hacer es que nosotros también nos dedicamos a esto. Lo que yo veo más difícil de todo es cómo consigues online conseguir las métricas para detectar que los modelos están... Sí. Ese tipo de cosas, es que para mí es lo más complicado, no sé cómo... Sí, la parte online, por ejemplo, lo que comentaba Cristian, hace más referencia a que ser transparentes con los usuarios, que sepan que se está usando un modelo y decirle, oye, mira, gracias a usar este modelo, pues puedes tener esto y esto, pero necesitamos también que sea un proceso retroactivo, de retroalimentación, para que tú nos vayas dando feedback y nosotros poder incorporarlo. Pero sí que en la caída de las métricas y demás, que comentaba también Cristian de DataDrift, a lo largo del tiempo sí que hay librerías y demás que te ayudan a detectarlo. Y sí que, por añadir, ¿no? Las métricas de entrenamiento, no hemos entrado en detalle porque tampoco queremos entrar como muy técnico, pero sí que es verdad que las métricas que utilizamos offline no deberían ser las mismas que están online. O sea, nosotros, el modelo al final va a ser un proxy, vamos a decir, de lo que queremos, o sea, las métricas van a ser un proxy de lo que queremos conseguir, porque satisfacción no la puedes medir, no hay un número. Entonces, a la hora de hacer ese diseño, tenemos que tener en cuenta, vale, para offline necesitamos un número, algo medible directamente, pero cuando estamos hablando ya de en temas online y queremos testear lo bien que está, tenemos que tener algo por detrás que realmente valide eso. Y ahí también está el reto, en definir qué es eso que queremos validar. Vale, yo os quería preguntar, o sea, lo leí hace un tiempo, pero no sé si ya ha cambiado o no, ¿vale? Pero hace poco salió una noticia de que el generador de imágenes está sesgado, obviamente, y para arreglar el sesgo, por debajo, si tú, por ejemplo, pones personas, te va a poner por debajo, de forma que no sea visible, más etiquetas, como por ejemplo otras razas, otros géneros, etc., porque si no se acaba hombres blancos. ¿Es esto una solución o es un parche? Buena pregunta. Yo no sabría decirte. Yo creo que podría ser una solución porque al final es lo que enseñas al usuario, lo que tú quieres que sea. Y si al final lo entrenas con el conjunto de datos sesgados, bueno, igual a futuro puede verse como un parche si llega a haber algo mejor, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que al final es un poco pues, como en los modelos que tienen, ¿cómo se dice? Como parental advisory, de no me saques estas imágenes, no sé qué, y lo hace justo antes de hacer la predicción, revisa lo que saca y dice, pues esto fuera, esto fuera, esto fuera, y te saco esto. Entonces yo creo que podría servir como, pero bueno, es un tema de debate, dilema ético también aquí. De todos modos, han creado un canal de Discord por ahí que puede ser interesante y se tocaron ese tipo de temas.